Ya. Nos encontramos en estos momentos en el frontis del prestigioso Colegio de Abogados de Lima, en donde precisamente en unos momentos vamos a dar inicio el gran foro simposio de un tema laboral, ¿no? Convocado por el Consejo Social Laboral. Para este fin, estamos invitando a todos los magistrados, abogados, sindicalistas, trabajadores y opinión general o pública en general, a invitarnos a pasar en los amplios ambientes del auditorio, que en unos instantes vamos a iniciar con prestigiosos expositores, como dos ex ministros de Estado, un viceministro y expertos en la materia de este tema convocado para el día de hoy. Así que invitamos a pasar a la sala auditorio. La Organización Internacional del Trabajo, con Elizabeth Tinoco en el cargo de director para América Latina y el Caribe y Carmen Moreno en el puesto de directora para los países andinos. La Organización Internacional del Trabajo, creada por el Tratado de Versalles de 1919 y formada por representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores, está consagrada a promover la creación de trabajo decente y las condiciones laborales y económicas que permitan a trabajadores y a empleadores su participación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso. Bien, saludamos en nombre de la Organización Internacional de Trabajo la realización de este evento en este recinto de la jurisdicción que es el Auditorio José León Barandiarán. Seminario La protección económica del trabajador repuesto, remuneración o indemnización. Ese es el interrogante que esta noche vamos a resolver, y para ello tenemos la presencia de dos destacados maestros en Derecho, especialistas en Derecho Laboral, así como también al moderador, el señor doctor, que estará presente en la mesa. El día de hoy está presente con nosotros el señor expresidente del Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales, ex vocal provisional de la Corte Suprema, expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor asociado de la Universidad Ricardo Palma y autor del libro Ley de Fomento del Empleo, entre otros importantes trabajos de su especialidad. Saludamos en primer término la presencia del señor doctor Edmundo Villacorta Ramírez. Un fuerte aplauso. Distinguido miembro del derecho laboral en el Perú. Él es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor igualmente en la Universidad del Pacífico y en el SAM, vocal del Tribunal del Servicio Civil, codirector de revista Soluciones Laborales, magíster en Derecho Constitucional, abogado laboralista, autor de libros y artículos de su especialidad. Saludamos con un fuerte aplauso al señor doctor Jorge Toyama Villaguzú. Tal como ya se ha adelantado, el moderador de esta noche en este importante seminario sobre la protección económica del trabajador repuesto, estará con nosotros un destacado abogado en ejercicio, egresado de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex asesor jurisdiccional de la Corte Suprema de la República, ex vocal superior de la Corte Superior de Sullana, expositor en diversos eventos sobre derecho laboral. Actualmente ejerce la profesión en su alta especialidad. Saludamos con un fuerte aplauso la presencia del señor doctor Carlos Vargas Machuca Pro. A todos ustedes igualmente, una vez más, gracias por su presencia esta noche, y les anunciamos que la primera sesión de esta noche, dentro del marco del seminario, corresponde al tratamiento del tema la naturaleza jurídica del contrato de trabajo y el derecho a la remuneración. Y el segundo tema de esta jornada está referido al análisis sobre la corriente jurisprudencial del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Para este tema esperamos ya en breves instantes también la presencia del distinguido maestro universitario, doctor Mario Pasco Cosmópolis. Bien, señoras y señores, vamos a dar inicio a esta primera parte con la intervención del señor doctor Edmundo Villacorta Ramírez. Adelante, doctor.
exponer e indicar que indebidamente me encuentro en este podio, en este primer tema. Hasta donde tengo entendido, el doctor Blanca Bustamante tenía un problema. Se me invitó si podía desarrollar esta primera parte y acepté con mucho gusto porque entiendo que el evento tiene una característica principal: escuchar puntos de vista diferentes, llamar a la reflexión y sacar sus propias conclusiones y ver qué es lo que nos conviene a todos como ciudadanos, porque muchas veces vamos a encontrar que el interés de la ciudadanía difiere del interés de los abogados, difiere de los intereses de los magistrados. Cuando me refiero a intereses de los magistrados, me refiero a la carga procesal, por si acaso. Y cuando me indico que hay interés por parte de los abogados, ya en su momento les explicaré cuál sería el punto de vista que voy a sostener el día de hoy. Se me proporcionó el temario que tenía que desarrollar el doctor Blanca Bustamante y había 3 preguntas en concreto que voy a tratar de desarrollarlas conforme a los incisos que van a ver ahí. En el inciso A es la primera interrogante: ¿qué cosa es el contrato de trabajo y cuál va a ser su relación con respecto a las remuneraciones o también con respecto a las conclusiones que puede tener este de forma lícita o ilícita y si puede acarrear algún tipo de beneficio a los trabajadores? Lo primero que vamos a decir es que el contrato de trabajo es un acuerdo voluntario. Como cualquier contrato, hay 2 partes. Tiene que ser voluntario, obviamente, donde está por un lado un trabajador, por otro lado está el empleador. Ellos se van a poner de acuerdo, pero acá viene la primera parte del inicio de esta exposición. Recordemos, la teoría que voy a llevar a cabo tiene una base angular principal y esta gira en torno a lo que es el derecho de trabajo. Y eso lo tenemos que tener presente, porque el derecho de trabajo corresponde al derecho social. No puede ser visto desde un punto de vista peculiar, particular, civil. Y ahí comienza la primera gran diferencia. Es cierto, hay 2 partes en un contrato, pero no se está contratando a X cosas, sino se está contratando a un ser humano. Ese ser humano tiene virtudes, tiene deficiencias y aún así se le contrata. Todos nosotros, cuando un empleador accede a contratar a una persona, sabe que todo ser humano es perfectible, no es lo que uno se imagina. Puede estar en camino, puede estar en progreso, pero obviamente tiene defectos. Hay defectos que se pueden tolerar y hay defectos que no se pueden tolerar. Para eso tienes el periodo de prueba, tienes la ley para aplicarle si comete una falta grave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre que veamos cualquier ángulo de este contrato, lo primero que yo tendría que decirles es: pensemos que estamos frente a una persona, a un ser humano. Y este ser humano, en este contrato de trabajo, dice que intercambian estas partes una actividad subordinada por la remuneración. La primera pregunta es: ¿a quién le gusta trabajar subordinadamente? Normalmente a nadie. Y cuando uno lo hace por algo mayor a la idea que tiene. Eso sería la remuneración. Porque el punto central del trabajador es su remuneración. De eso mismo. Ya todos sabemos que tiene carácter alimentario, con eso paga sus obligaciones, etcétera, etcétera. O sea, el trabajador, cuando acepta hacer un contrato de trabajo, acepta someterse a las órdenes del empleador, va a hacer el trabajo conforme le diga el empleador. Y obviamente a cambio va a recibir una retribución que le va a satisfacer sus necesidades propias que tenga como ser humano. Entonces, acá lo primero que tenemos que ver es ese ámbito. ¿Hasta dónde una persona se encuentra subordinada? Posiblemente los que menos podamos ver un poco la subordinación seamos todos nosotros. Cuando hablamos nosotros, hablo de abogados, cuando trabajan independientemente, no tienen un jefe. Cuando hablo de jueces, los jueces en su despacho son la máxima autoridad. Que de repente el superior les dice, les anula, etcétera, etcétera, pero tiene la facultad de insistir en su decisión. Cumple, pero puede dejar en pie su decisión que se aparta del criterio, en fin, puede discrepar de lo que le diga el superior. Tiene plena libertad.
No estoy hablando de eso, acá estamos hablando de trabajo por corriente, de una persona que se somete a otro, el otro le indica cómo debe trabajar, qué es lo que debe hacer. Entonces no estamos hablando de una relación grata. Nosotros, cuando comenzamos a desarrollar lo que es un contrato de trabajo, se le liga al sufrimiento, se le liga a que el trabajo hay una especie de padecimiento porque una persona se encuentra siempre sometida a algo. Que muchas veces el trabajador puede hacer mejor las cosas que el jefe, pues el jefe le da una orden, simplemente tiene que obedecer. Bueno, esa situación nos va a llevar a la primera conclusión. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre el particular? En el artículo 22 de la Constitución dice eso, pues, el trabajo es un deber y un derecho. Todos nosotros sabemos que el Tribunal Constitucional comenzó a través de sus diferentes escritores diciendo que el trabajo está protegido. Entonces ya comenzamos a tener una visión. Hay un contrato de dos personas que se vinculan, no en igualdad de condiciones, no tan plácidamente, y va a recibir por ello una recomendación y el Estado protege. Entonces, acá viene la primera pregunta que se me indica. El Código Civil, en su artículo 1155, en la primera parte, establece lo siguiente, dice así: si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, es decir, que el empleador, por culpa del empleador, no se puede realizar el contrato de trabajo. La obligación del deudor queda resuelta, pero esta conserva el derecho a la contraprestación si la hubiera. Y acá comienza a haber discrepancias, había discrepancias entre lo que decía el Tribunal Constitucional y lo que decía la Corte Suprema. Yo sé que soy bastante crítico del Tribunal Constitucional y yo tengo mi propia opinión y siempre la he indicado con sumo respeto. Yo les digo lo siguiente: el Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal Constitucional son personas que pasan 5 años, se supone. Pero esas personas son nombradas políticamente, responden a una tendencia política. Los magistrados no son así, pues son de carrera. Los miembros del Tribunal Constitucional, cuando cambian de criterio, no les pasa absolutamente nada. Hablan del overruling, etcétera, etcétera, pero no les pasa nada. Algún miembro de la Corte Suprema que cambie de criterio sin decir que está salvando o que está quitando o cambiando el criterio, lo van a procesar y de repente hasta lo van a destituir. O sea, uno es de carrera y el otro no lo es. Y lo que me apena un poco, lo que veo con tristeza, es que la parte más fácil está predominando. Es decir, los miembros del Poder Judicial se están alineando a lo que dice el Tribunal Constitucional. A todo lo que dice el Tribunal Constitucional. Bueno, malo, no lo cuestionan. Y algunas resoluciones son clamorosamente erradas. En el caso del CAS, todos, el foro, y hubieron eventos, todo el mundo admitió que esa resolución era política y no era jurídica. Y no pasó nada. Sin embargo, el Poder Judicial se alineó. A eso me refiero un poco con esos sistemas de tendencia. Es decir, una persona tiene que mantener su independencia. Yo le diría, cuando una persona no cumple con su obligación, ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿O qué es lo que pasa? Desde el punto de vista civil, se supone porque rompen la contratación y ahí termina. Es cuando yo voto a una persona, dejo de pagarle, el otro deja de percibir su remuneración, se irá a un juicio y ahí comienza el problema. El problema es que luego lo afronta el Poder Judicial en algunos casos, sobre todo en las primeras instancias, pero ya a nivel de Corte Suprema o Tribunal Constitucional, ahí comenzaban las diferencias. Había diferencias, ahora ya no hay diferencias. Y la pregunta es, ¿lo que dice el Tribunal Constitucional es una respuesta lógica, es una respuesta razonable para el trabajador? Eso es todo lo que
concentra este primer tema. Fíjense, ¿eh? ¿Qué pasaba frente a un despido nulo? El trabajador tenía dos opciones. Podía ir a un juez de trabajo, pedía su reposición y también pedía sus remuneraciones devengadas. Pero también por la nulidad del despido podía ir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional te daba la reposición, pero no te mandaba a pagar las remuneraciones devengadas. Te decía que vayas a un proceso indemnizatorio. Esa posición tiene lógica, es lógica, la del Tribunal Constitucional, para una acción de amparo. En las acciones de amparo, lo que se restablece, lo que se restituye es el derecho conculcado, derecho limitado. Y un juez constitucional no te va a calcular pues remuneraciones. No está su facultad, no está en su forma de actuar de ellos. Pero un juez de trabajo sí lo está, pues. El juez de trabajo sí lo hace. Y comienzan las preguntas. Cuando el último pleno jurisdiccional de la Corte Suprema del 2012 acepta que ya los jueces de trabajo tengan que conocer los procesos de los despidos arbitrarios y de los despidos arbitrarios, la pregunta es: ¿por qué seguir la tendencia del Tribunal Constitucional de decir que lo que corresponde es una acción indemnizatoria? Porque lo decía el Tribunal Constitucional en la acción de amparo, porque esa es su forma de resolver de ellos, porque no tienen otra alternativa. Eso es cierto, el Tribunal Constitucional resuelve, te repone, pero no te manda a pagar por remuneraciones devengadas. Te habla de una acción indemnizatoria. Pero la pregunta es: ¿los jueces están en la misma situación? ¿Los jueces ellos no saben calcular? ¿No está en su competencia el cálculo de las remuneraciones devengadas? Y todo el mundo te dice sí. En la nulidad del despido sí, te hablan de vacíos, en el caso del despido fraudulento, del despido arbitrario, pero son vacíos. Y los vacíos, ¿cómo los resolvemos? Ahí viene el punto central de todo este debate. Si nosotros comenzamos a revisar la ley procesal de trabajo, la nueva ley procesal de trabajo, te habla de principios, pues. Y la idea es, ahí se propone un sistema de concentración. En cuanto menos audiencias puedas resolver un conflicto, mátalo. Ahí te hablan de que en el aspecto laboral hay que darle prioridad al fondo sobre la forma. Ahí también te hablan de que los juicios deben ser lo más cortos posibles. Pero ¿qué va a hacer estos principios frente a una alternativa cuando tú terminas un proceso, vamos a suponer fraudulento, y te dicen: ¿quieres cobrar lo que no te pagaron por culpa del propio empleador que decidió sacarte mal? Tienes que iniciar un juicio indemnizatorio. ¿Quién se beneficia con todo eso? Por ejemplo, como abogado, claro, yo diría que bien, está bien esa teoría, pues, porque voy a tener, cada vez que me venga alguien, tengo dos juicios. Uno rápido y uno largo. Uno para la inicial de mi hijo y el otro para las cuotas de su colegio. Listo. No, pues así no es, pues. Por eso le digo, ¿a quién le conviene? ¿Le conviene a los jueces tener cargas procesales? En vez de tener un solo juicio, llevar dos juicios. Y un juicio complicado, ¿no? de la indemnización. Porque ahora la indemnización no es tan sencilla, pues. Porque cuando nosotros hablamos de lucro cesante, no solamente voy a pedir, pues, lo que me dejó de percibir, las remuneraciones. Comenzaría a decirle: oye, está bien, dejé de percibir tantas remuneraciones, pero además no me pagaron la gratificación. Además, ese tiempo que voy a estar afuera, según la teoría que lleva el Tribunal Constitucional, no me lo van a considerar absolutamente para nada, así que el monto de mi CTS también me lo debes. El tiempo que me has blanqueado para cuestiones previsionales también me lo debes. El daño moral me lo debes. Proyecto de vida me lo debes. Que no es tan sencillo el asunto, se va a complicar. Mi posición es sencilla: ahorrémonos conflictos. Yo tenía una posición bastante crítica, que sé que no la consideraron, porque algunas veces he tenido la suerte de conversar con algunos magistrados en unas charlas, y les voy a adelantar algo, por ejemplo, ¿no? Una reposición en la nueva ley. Dice la norma
que se va a hacer en proceso abreviado. Después del trabajo en proceso abreviado, va a resolver la reposición del trabajador. La pregunta es sencilla. ¿Qué trabajador no quiere que se le resuelva cuanto antes su situación? Todos, pues todos quieren. Y el juicio más rápido es el abreviado. Y la ley te dice eso. Y te dice así. El proceso abreviado laboral es la reposición cuando ésta sea planteada como pretensión principal única. Yo les decía a los jueces, en una exposición que tuve con ellos, les decía, ¿qué pasa si yo digo, señor juez, quiero mi reposición y además quiero que me paguen mis remuneraciones devengadas? Les preguntaba, ¿son dos extremos? ¿Estoy pidiendo dos cosas y por lo tanto tendría que irme a un juicio ordinario? ¿O es un solo proceso, un abreviado, donde los devengados, así como lo dice el artículo 66 de la misma ley, viene a ser un derecho accesorio? Porque si consideramos que los devengados son derechos accesorios, todos los procesos de despido lo podríamos hacer en un proceso rápido, sencillo, abreviado, donde resuelves si tiene derecho o no tiene la reposición, y si tiene derecho le van a pagar tus remuneraciones devengadas y se acabó el conflicto. Pero si sigues la tendencia del Tribunal Constitucional, porque para ellos no pueden hacer esto, pero sí el Poder Judicial, tendrías que iniciar un juicio aparte, pues, ordinario, para que te paguen tus